Bien, en ese momento se fue el video, entonces retomo donde se quedó el video anterior. Entonces, efectivamente, la función f de s, que va a ser la sumatoria de dos fracciones parciales, a entre s menos 3 más b entre s menos 2, esta sumatoria, o la sumatoria de estas dos fracciones, pues me tiene que generar 1 entre s menos 3 por s menos 2. ¿Sí? Ahora, si yo sumo estas dos fracciones, pues a por s menos 2 más b por s menos 3 entre s menos 3 por s menos 2, pues tiene que ser igual a f de s, ¿no? ¿Sí? Ahora, por similitud, claramente el denominador s menos 3 por s menos 2 pues es igual a s cuadrada menos 5s más 6. ¿Sí? Este denominador es igual a este denominador, mientras que el numerador b por s menos 2 más b por s menos 3 pues tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, efectivamente, a por s menos 2 por a más b por s menos 3b tiene que ser igual a 1, ¿no? Es decir, el denominador tiene que ser igual a este denominador y el numerador tiene que ser igual a este numerador, porque estamos, modelando la misma función f de s, pues, ¿no? ¿Sí? Si yo agrupo términos de grado 1, entonces a más b por s, y ahora agrupo los términos de grado 0 más, bueno, vamos a ponerle así, mejor más menos 2a menos 3b, pues tiene que ser igual a 0 por s más 1, ¿no? ¿Sí? Como de este lado no hay, en este polinomio del numerador no hay términos que dependan de la variable de Laplace s, pues entonces es 0s más este 1 que está aquí, ¿no? Y ahora, esta ecuación pues, nos va a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas van a ser a y b, ¿no? Porque claramente se puede ver que a más b, ¿sí? Haciendo una comparación de los términos en ambos miembros de la ecuación, claramente a más b por s tiene que ser igual a 0s. ¿Sí? Mientras que la segunda ecuación de este sistema, o la segunda ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, pues va a ser menos 2a menos 3b igual a 1. ¿Sí? Pero de esta primera ecuación podemos ver que a es igual a menos b. ¿Sí? Y entonces esta igualdad la podemos utilizar en la segunda ecuación y resulta que menos 2 por menos b menos 3b pues es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto es 2b menos 3b es igual a 1 y por lo tanto menos b es igual a 1. Lo que significa es que b es igual a menos 1. Y dado que a es igual a menos b, entonces a es igual a menos 1 igual a 1. Entonces a es igual a 1 y b es igual a menos 1. Entonces ya podemos utilizar esas dos constantes en esta fracción parcial. Lo que significa es que a es igual a 1, pues que f de s que es igual a 1 entre s cuadrada menos 5s más 3, pues no es más que 1 entre s menos 3 menos 1 entre s menos 2. Pero claramente de aquí ya podemos obtener las transformadas inversas de Laplace, porque estas transformadas 1 entre s menos 3 y 1 entre s menos 2, pues las podemos encontrar de manera fácil en una tabla, y de hecho son partes de las transformadas de Laplace que hicimos al principio cuando empezamos a ver transformadas de Laplace, pues, ¿no? ¿Sí? Y si no me equivoco, esas transformadas son unas exponenciales, ¿sí?
transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 3, pues es E a la 3t. ¿Sí? Es decir, la transformada de Laplace de E a la 3t pues es 1 entre S menos 3. Eso lo podemos ver en los ejercicios, los primeros ejercicios que hicimos de transformada de Laplace. ¿Sí? Mientras que la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 2, pues también va a ser una exponencial, ¿no? Va a ser E a la 2t. ¿Sí? Y entonces esto significa que f de t, que es la transformada inversa de Laplace de f de s, pues no es más que la transformada inversa de Laplace, dado que el operador de Laplace es un operador lineal, transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 3 menos 1 entre s menos 2. Y dado que el operador de Laplace es un operador lineal, pues f de t es la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 3 menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 2. ¿Sí? Entonces f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 3, que es e a la 3t, menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 2, que es e a la 2t. ¿Sí? Ya tenemos nuestra función en el espacio del tiempo asociada a nuestra función en el espacio de Laplace, 1 entre s cuadrada menos 5s más 6. ¿Sí? Bien, entonces digamos, esta es la idea que queremos seguir, ¿no? Esta es la idea detrás del método de las fracciones parciales. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es digamos, describir un poquito más a detalle el método de las fracciones parciales, ¿sale? Para encontrar transformadas inversas de Laplace.
Bien. Consideremos el cociente de dos polinomios, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Un polinomio de la variable de Laplace s en el numerador y un polinomio de la variable de Laplace s en el denominador, el cual vamos a llamar una función racional, ¿sí? Donde el grado del polinomio del denominador va a ser estrictamente mayor que el grado del polinomio del numerador. Y además vamos a considerar que tanto n de s como d de s no tienen factores comunes. Es decir, no hay polinomios repetidos. Bueno, no hay polinomios, digamos, que existan tanto en el numerador como en el denominador, porque pues, esos se van a cancelar, pues, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos la expresión mínima del numerador y el denominador, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, la función f de s se puede expresar como una suma de fracciones parciales finita. ¿Sí? Es decir, f de s se puede, en tales condiciones, f de s se puede representar como una suma de fracciones parciales, una suma finita de fracciones parciales. ¿Sale? Ahora, digamos, lo que vamos a ver a continuación es qué tipo de fracciones parciales o qué forma tienen las fracciones parciales en las cuales se puede descomponer la función racional f de s. Bueno, si resulta que en nuestro polinomio en el denominador d de s tiene factores de la forma as más b, es decir, factores de grado 1 con la forma as más b, entonces para cada uno de esos factores as más b o de la forma as más b le va a corresponder una fracción parcial de la forma a entre as más b. Hay que recordar que as más b se encuentra en el polinomio del denominador, por eso es a entre as más b, donde a va a ser una constante, ¿sí? Esta constante en el numerador va a ser un valor numérico, pues, ¿no? Si no va a ser un polinomio, va a ser un valor constante, ¿sí? Este es el caso más simple, que fue, por ejemplo, el caso que vimos en el ejemplo de introducción, ¿no? Es decir, ambos factores que había en el polinomio del denominador eran de la forma as más b, ¿no? Era s menos 2 y s menos 3, por eso le correspondían dos fracciones parciales de esta forma, ¿no? Uno era a entre s menos 3 y el otro era b entre s menos 2, ¿no? ¿Sí? Y el chiste ahí fue encontrar cuánto valía a y cuánto valía b, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿qué pasa si tenemos factores de la forma as más b, pero ahora repetidos? Bien, si por el contrario, ahora tenemos en un segundo caso factores repetidos de la forma as más b, es decir, tenemos en el polinomio del denominador un factor de la forma as más b a la n, lo que significa es que el factor as más b va a estar repetido n veces,
que recordar que AS más B a la n lo podemos descomponer como AS más B por AS más B por AS más B por AS más B por AS más B n veces, ¿sí? Es decir, AS más B a la enésima potencia, ¿sí? Entonces, ese sería el máximo común divisor de la sumatoria de un conjunto de fracciones que van a tener la forma A1 entre S más B más A2 entre AS más B al cuadrado más A3 entre AS más B al cubo más A4 entre AS más B a la cuarta y así hasta más AN entre AS más B a la n, donde A1, A2, A3, A4, A5, así hasta AN pues son constantes, ¿sí? ¿Sí? Entonces es posible que nos encontremos con polinomios de la forma AS más B o polinomios lineales repetidos n veces, ¿sí? Y eso claramente, como está en el denominador, pues va a ser el máximo común divisor de la sumatoria de todas estas fracciones, ¿no? ¿Sí? Entonces es por eso que tenemos que agregar todas las fracciones parciales que están relacionadas con las potencias de AS más B 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta n, ¿sale? Pero también nos podemos encontrar con polinomios de grado 2 en el denominador, ¿sí? Bien, si ahora tenemos un factor cuadrático en el polinomio del denominador de la forma AS cuadrada más BS más C, a ese factor cuadrático le va a corresponder una fracción parcial de la forma AS más B entre AS cuadrada más BS más C, ¿sí? Donde A y B mayúsculas van a ser constantes. Es decir, si ahora el factor en el polinomio del denominador es de orden 2, le va a corresponder una fracción parcial también racional con un numerador de orden 1, ¿sí? Con un polinomio numerador de orden 1, ¿no? Donde los coeficientes A y B de este polinomio pues son constantes, ¿no? Ahora puede ocurrir también que nos encontremos con un polinomio, o perdón, una forma cuadrática o un término cuadrático repetido en el denominador. Eso también puede ocurrir, ¿no?
Bien, si ahora tenemos factores cuadráticos de la forma AS más BS más C repetidos, es decir, si tenemos AS cuadrada más BS más C por AS cuadrada más BS más C por AS cuadrada más BS más C por AS cuadrada más BS más C n veces, eso pues se puede factorizar en AS cuadrada más BS más C a la potencia n. ¿Sí? Y dado que este polinomio repetido n veces se encuentra en el denominador, pues claramente es el máximo común divisor de todas las posibles sumatorias de fracciones parciales de la forma A1S más B1 entre AS cuadrada más BS más C más A2S más B2 entre AS cuadrada más BS más C al cuadrado más A3 por S más B3 entre AS cuadrada más BS más C al cubo, y así sucesivamente hasta más AN por S más Bn entre AS cuadrada más BS más C a la n, donde A1, A2, A3, A4 hasta AN y B1, B2, B3, B4 así hasta Bn pues son constantes, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con términos lineales en el denominador, términos lineales repetidos, términos cuadráticos en el denominador y términos cuadráticos repetidos, y las fracciones parciales que les van a corresponder son las que acabamos de ver. Si tenemos un polinomio al cubo en el denominador, un polinomio al cubo se puede factorizar por un polinomio de orden 1, por un polinomio de grado 1, por un polinomio de grado 2, ¿sí? O puede ser un binomio al cubo, ¿sí? Entonces sería un polinomio repetido 3 veces, ¿sí? Un polinomio de orden 4 pues se puede factorizar por dos polinomios de orden 2, perdón, de grado 2, ¿sí? Un polinomio de grado 4 se puede factorizar por dos polinomios de grado 2. Un polinomio de grado 5 se puede factorizar por un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado 4. Y el polinomio de grado 4 se puede factorizar por un polinomio de grado 2 por otro polinomio de grado 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es por eso que los casos que se ven son las fracciones parciales para polinomios en el denominador de grado 1 y de grado 2, ¿sí? Que son polinomios lineales y polinomios cuadráticos. Todos los demás se pueden obtener a partir de factorizaciones, pues, ¿no? De polinomios de grado mayor, ¿sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Y ya saben, es importante que vayan haciendo los ejemplos conforme vamos avanzando las clases, porque si yo me equivoco, pues ustedes al ir haciendo también el ejercicio pueden darse cuenta si yo cometo un error y después corregir ese error, ¿no? ¿Sale? Bien, consideremos la función f de s igual a s más 1 entre s cuadrada por s menos 1. Claramente aquí tenemos en el denominador dos polinomios, la multiplicación de dos polinomios, un polinomio cuadrático por un polinomio lineal, pero este polinomio, si se dan cuenta, es lo mismo que si tuviéramos s más 1 entre s más 0 al cuadrado por s menos 1. Realmente es un polinomio de grado 1 repetido dos veces, ¿sí? Sería s por s, pues, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, f de s pues se puede descomponer en tres fracciones parciales, ¿sí? Sería a entre s más b entre s cuadrada, y así
así coloco las fracciones parciales relacionadas con este término, este polinomio de grado 1 repetido 2 veces. ¿Sí? Más me falta una fracción parcial relacionada con este polinomio lineal, y como es un polinomio lineal, pues le corresponde una fracción de la forma c entre s menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La idea es tratar de obtener fracciones parciales que me generen funciones racionales que sean fáciles de identificar en tablas, ¿no? En tablas de transformadas de Laplace. ¿Sí? Por eso es que hay que intentar de obtener fracciones parciales lo más simples posibles, ¿sí? Porque esas fracciones parciales van a tener una correspondencia en una tabla de transformadas de Laplace muchísimo más fácil de identificar, ¿no? Entonces ahora aquí el problema está en saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Pero si seguimos, si sumamos estas tres fracciones, pues estarán de acuerdo conmigo que el máximo común divisor de estas tres fracciones pues es s cuadrada por s menos 1. ¿Sale? Y en el denominador pues lo que hay que hacer es este máximo común divisor dividirlo entre cada uno de los denominadores de estas fracciones parciales y multiplicarlo por el numerador correspondiente, ¿no? Así, esto sería a que multiplica a s por s menos 1 más b que multiplica a s menos 1 y más c que multiplica a s cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y pues nada más ahora hay que desarrollar el polinomio del numerador, dado que este denominador es igual a este denominador, este numerador pues tiene que ser igual a este numerador, ¿no? Entonces, as cuadrada menos as más bs menos b más c por s cuadrada pues tiene que ser igual a s más 1, ¿no? Y pues ahora lo único que hay que hacer es comparar términos del mismo grado en ambos miembros de esta ecuación. Entonces estarán de acuerdo conmigo que estos dos términos tienen el mismo grado, entonces a más c tiene que ser igual a 0, este tiene el mismo grado con este y con este de acá, entonces menos a más b tiene que ser igual a 1, y finalmente este y este tienen el mismo grado, ¿no? Entonces menos b es igual a 1. Entonces nos queda tres ecuaciones con tres incógnitas y pues está relativamente fácil de resolver, dado que las tres ecuaciones no tienen las tres incógnitas en la misma ecuación, o en cada una de las ecuaciones más bien, y entonces aquí claramente se ve que b es igual a 1, a menos 1, perdón. De aquí podemos ver que a es igual a b, a es igual a b menos 1, por lo tanto es menos 1 igual a menos 2, y finalmente a es igual a c es igual a menos a, y dado que a es igual a menos 2, pues c es igual a 2, ¿sale? Entonces a es igual a 2, b es igual a, a es igual a menos 2, b es igual a menos 1, mientras que c es igual a 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestras fracciones parciales, ¿no? Es decir, f de s es igual a menos 2 entre s menos
1 entre S cuadrada y más 2 entre S menos 1. Bueno, cuando vimos el método, yo le llamé A1, A2 y A3, ¿no? Pero da lo mismo si le ponen A, B y C, ¿no? Si siguiendo el método tendría que ser A1, A2, A3, A por S1 más A1 por S1 más A2 por S1 más A3 por S2, ¿no? Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Solamente le cambié los nombres de las constantes, ¿no? Y entonces la transformada inversa de Laplace de f de s, que sería la transformada inversa de Laplace de esta suma de fracciones parciales, pues me genera la función en el espacio del tiempo relacionada, ¿no? Y dado que el operador de Laplace es un operador lineal, pues f de t sería igual a menos la transformada inversa de Laplace de 2 entre s menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada, y aquí más bien, aquí sacamos también ya este 2, menos 2 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s, menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada y más 2 veces la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 1. Entonces, si vamos a tablas de la transformada de Laplace, de hecho son ejemplos que hicimos en las clases pasadas, pues fácilmente podemos ver que esta es la transformada de Laplace de un escalón unitario, y entonces todo este término pues sería menos 2 veces, menos 2 por 1 de t, que sería menos 2, ¿sí? La constante menos 2, menos, esta es una rampa unitaria, entonces sería menos t, ¿sí? La transformada de Laplace de la rampa unitaria es 1 entre s cuadrada, por lo tanto sería menos t, y este sería un exponencial con exponente 1, ¿no? Esto sería más 2 veces e a la t. Entonces esa sería la transformada inversa de Laplace de la función f de s igual a s más 1 entre s cuadrado por s menos 1, ¿no? Es decir, la función en el espacio del tiempo relacionada con esta función f de s, pues es f de t igual a menos 2 menos t más 2 veces e a la t. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, un ejemplo sencillo. Y recuerden que ustedes pueden ir al libro para hacer más ejemplos, ¿no? Y les recomiendo que los hagan porque los vamos a usar mucho la transformada de Laplace en la siguiente parte del curso, ¿no? Lo que vamos a ver ahora a continuación es cómo modelar sistemas dinámicos ahora en el espacio de Laplace. Vamos a definir algo que se llaman funciones de transferencia y pues vamos a requerir entonces pasar modelos en el espacio del tiempo al espacio de Laplace y luego del espacio de Laplace también de regreso al espacio del tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un último ejemplo para terminar con la transformada inversa. Consideremos ahora la función f de s igual a 2s cuadrada entre s cuadrada más 1 por s menos 1 al cuadrado. ¿Sí?
Vemos que esta función f de s en el denominador tiene un término de grado, un polinomio de grado 2 y otro polinomio de grado 2, porque se puede descomponer en la multiplicación de dos polinomios de grado 1. Entonces estarán de acuerdo conmigo que le corresponde una fracción a este término cuadrático, le corresponde una fracción de la forma AS más B, vamos a llamar A1S más B1, todo esto entre S cuadrada más 1, mientras que a este término repetido pues le corresponde una fracción parcial de la forma A2 entre S menos 1 más A3 entre S menos 1 al cuadrado. Y claramente el máximo común divisor de estos tres denominadores pues es S cuadrada más 1 por S menos 1 al cuadrado. Entonces f de s va a ser igual a S cuadrada más 1 por S menos 1 al cuadrado, y el numerador pues sería A1S más B1, que multiplica a S menos 1 al cuadrado, más A2, que multiplica a S cuadrada más 1 por S menos 1, todo esto más A3, que multiplica a S cuadrada más 1. ¿Sí? Sería nuestro polinomio en el numerador, ¿no? Y claramente la sumatoria de todo este polinomio tiene que ser igual a 2S cuadrado, es decir, A1S más B1, que multiplica a S cuadrada menos 2S más 1, más A2, que multiplica a S cúbica menos S cuadrada más S menos 1, más A3S cuadrada más A3. ¿Sí? Y entonces A1S cúbica menos 2 veces A1S cuadrada más A1S más B1 por S cuadrada menos 2B1S más B1 más A2S cúbica menos A2S cuadrada más A2S menos A2 más A3S cuadrada más A3 tiene que ser igual a 2S cuadrada. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a ver es que si hacemos semejanza de términos y comparamos los términos de grado 3 en cada uno de los miembros de la ecuación, pues vemos que este más este, A1 más A2 tiene que ser igual a 0. Ahora los de grado 2, este y pues lo que vemos es que menos 2 veces A1 más B1 menos A2 más A3 tiene que ser igual a 2. Luego los de grado 1, con pues lo que vemos es que A1 menos 2 veces B1 más A2 tiene que ser igual a 0.
y finalmente los de grado 0, ¿no? O sea, este y con este, ¿no? B1 menos A2 más A3 es igual a 0. Sí, entonces tenemos, si mi vista no me falla, tenemos, ya tomamos en cuenta todos los términos de la ecuación y nos quedan 4 ecuaciones lineales con 4 incógnitas. Entonces, pues debería tener solución, ¿no? A ver, parece que cometí un error. No, está bien. B1. Uh-huh. Muy bien. Entonces, tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y de aquí lo que podemos ver es que A1 es igual a menos A2. Y esa la podemos utilizar aquí. ¿Sí? De aquí podemos ver que A1 menos 2 veces B1 menos, vamos a utilizarlo mejor así, menos A2, ¿sí? Dado que A1 es igual a menos A2 menos 2 veces B1 más A2 es igual a 0. Y si utilizamos aquí también, menos 2A1 no, más bien, como está en esa expresión, menos 2 por menos A2 más B1 menos A2 más A3 es igual a 2. Lo que significa es que esto es 2 veces A2 y entonces este se va con esta y resulta que B1 es igual a 0. ¿Sí? A2 menos A2 igual a 0, entonces menos 2B1 es igual a 0 y por tanto B1 es igual a 0. ¿Sí? Y B1 que es igual a 0, pues nos queda A2 menos A2 más A3 igual a 0. Y dado que B1 es igual a 0, entonces de esta ecuación lo que obtenemos es que 2 veces A2 más 0 menos A2 más A3 es igual a 2.
Y entonces A2 más A3 es igual a 2. Sería 2 veces A2 más B1 más A2 más A3 es igual a 0. Este vale 0. 2A2 menos A2 pues es A2. A2 más A3 es igual a 2. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A2 más A3 igual a 2 y menos A2 más A3 es igual a 2, es igual a 0. Pero de aquí podemos ver que pues A2 es igual a A3. ¿Sí? Y entonces de aquí lo que vemos es que A3 más A3 es igual a 2. Lo que significa es que 2 veces A3 es igual a 2 y por lo tanto A3 es igual a 1. Dado que A3 es igual a 1, entonces A2 es igual a 1, B1 es igual a 0 y A1 es igual a menos A2. Entonces A1 es igual a menos 1. Y entonces A1 es igual a menos 1. B1 es igual a 0. A2 es igual a 1 y A3 es igual a 1. ¿Sale? Entonces, pues ya lo tenemos porque entonces f de s es igual a s, todo esto entre s cuadrada más 1, es decir, es a1 que vale menos 1, entonces sería menos s entre s cuadrada más 1 porque B1 vale 0, más A2 entre S1, A2 vale 1, más 1 entre S menos 1, y más A3 que vale 1, 1 entre S menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, otra vez, f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de f de s, pues tiene que ser igual a la transformada inversa de Laplace de menos s entre s cuadrada más 1 más 1 entre s menos 1 más 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y dado que el operador de Laplace es un operador lineal, entonces f de t es igual a menos la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrada más 1 más la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 1 y más la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Claramente S, la transformada inversa de Laplace de S entre S cuadrada más 1 tiene la forma de S entre S cuadrada más omega al cuadrado, ¿no? Entonces estarán de acuerdo conmigo que f de t es igual a menos el coseno de t, ¿sí? Dado que la transformada de Laplace del coseno de t es s entre s cuadrada más omega al cuadrado para omega igual a 1, ¿no? ¿Sí?
que fue una de las transformadas de Laplace que hicimos. Esta claramente es una exponencial, sería más e a la t. ¿Sí? Y esta no la vimos, no me acuerdo si las dejé como tarea, me parece que no, pero esta se las dejo como ustedes de tarea. Ustedes hagan la transformada de Laplace, pero esta es t, esta si se dan cuenta es un escalón con una exponencial. ¿Sí? Perdón, no es un escalón, es una rampa con una exponencial. Esta es t por e a la t. Pero entonces les queda de tarea demostrar que la transformada de Laplace de t por e a la t es precisamente 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Les queda como tarea y agréguenla a su carpeta de evidencias. ¿Sí? Esta no la vimos, pero la pueden encontrar en las tablas de la transformada de Laplace, pero les queda como tarea demostrar que la transformada de Laplace de t por e a la t es 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta ya la hicimos. ¿Sí? La hicimos utilizando la identidad de Euler. Esta fue también una de las primeras que hicimos, pero esta no la hicimos. ¿Sí? Entonces les queda como tarea demostrar que la transformada de Laplace de t por e a la t es 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Bien. Bueno, pues vamos a dejarle aquí por hoy, y les queda como tarea en el tiempo que queda de la clase, demostrar que la transformada de Laplace de la función t por e a la t es 1 entre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Eso váyanlo haciendo y agréguenlo a su carpeta de evidencias. Y la próxima clase comenzamos con funciones de transferencia, ¿no? Definiendo el concepto de funciones de transferencia. ¿Sí? Entonces nos conectamos el martes próximo.